Bueno, mis amados hermanos, vamos a continuar en esta noche con la serie que traemos haciendo un comparativo de algunas cosas que los sacerdotes hacían en el Antiguo Testamento que debían de hacer continuamente, constantemente. Hoy vamos a descubrir otra parte muy importante para aplicarla a nosotros en el día de hoy, para aplicarla a la iglesia. Hoy vamos a tratar un tema que tiene que ver mucho con discernir la voluntad de Dios para nuestra vida. Yo creo que si hay algo que el cristiano desea y anhela constantemente descubrir, es la voluntad de Dios. Yo creo que es lo que más pregunta la gente, lo que más anhela el cristiano, descubrir la voluntad de Dios para su vida. Ahora, descubrir esa voluntad todos los días. ¿Y saben algo? Es que usted y yo todos los días estamos tomando decisiones. Todos los días. Unas decisiones más relevantes, otras un poquito pues inferiores, pero esas decisiones nos van a ir afectando para bien o para mal en nuestra vida. Es más, usted y yo en este preciso momento estamos exactamente en el lugar que suman todas las decisiones que a través de la vida hemos tomado. Y no podemos culpar a nadie más. ¿Es así o no? Usted y yo estamos en el propio centro, ¿cierto?, de las decisiones, un acumulado de decisiones que hemos venido tomando a través de nuestra existencia. Hace algunos días yo estaba dialogando con una jovencita y me decía que ella le atribuía toda su ruina y toda su mala vida a un muchacho que según ella la destrozó, la devastó, la dañó, la hirió, la maltrató, la golpeó, mejor dicho, todo eso. Yo al último le pregunté quién lo eligió. Esa fue la única pregunta que le hice. ¿Y quién lo eligió? Y ella pues se quedó calladita, pensativa. Y yo creo que la respuesta era obvia, ¿cierto? ¿Quién lo eligió? Porque a veces somos buenos para culpar nuestro fracaso, nuestro dolor, nuestra tormenta y atribuírsela a otro. Cuando somos nosotros los responsables de nuestras propias decisiones. Y eso a veces se puede convertir en un círculo vicioso. Es como el niño que a veces es cierto, el niño que se le acerca a la mamá y le dice, mamá, ¿usted por qué casó con papá? Entonces el niño le dice, mi hijo, porque lo creía inteligente. Entonces el niño se va para del papá y le dice, papá, ¿y usted por qué no es inteligente? Porque me casé con su mamá. El círculo está ahí. Hermanitos, usted y yo estamos en el centro, en el propio centro, en un acumulado de decisiones, entonces, que hemos tomado a través de toda la vida. Y yo estoy completamente seguro de una cosa, y ustedes me van a decir si sí o si no. Si todos los que estamos aquí, todos, pudiéramos retroceder el tiempo, pudiéramos tomar un reloj y echarlo para atrás y llegar a tener, como dice la canción, llegar a tener 20 años menos, ¿cierto? O 30 años o 40 años menos, cierto que hay cantidad de decisiones que usted y yo tomaríamos diferentes. ¿Quién dice contrario a un sí? ¿Quién dice no? Ninguno, ¿cierto? ¿Quién dice sí? Hermanos,
si pudiéramos retroceder el tiempo, muchas cosas no haríamos. Ahora, nuestro Dios es tan maravilloso que para eso apareció. Dios aparece en escena precisamente cuando nosotros estamos enredados por nuestras propias malas decisiones, cuando tenemos hilos por todas partes. Ahí es donde muchas veces le hallamos sentido al Señor, ¿cierto? Ahí es donde uno dice, uy, no, como dice el Salmo, que Él nos sacó del ¿qué? Del pozo cenagoso, porque nuestras propias decisiones nos llevaron allá. Pero Dios aparece en escena y nos extiende su mano y nos rescata de esa vida que llevábamos tan desviada. Ahora, vale aclarar algo, y esto creo que una vez se lo escuché al hermanito Rodolfo. Existen cosas, y Alejito creo que una vez también lo enseñó, vale aclarar que existen cosas sobre las cuales Dios soberanamente decidió por usted y decidió por mí. Claro, ¿qué decidió Dios por nosotros? El lugar donde íbamos a nacer. Exacto. La familia a la que usted y yo íbamos a pertenecer. Y otro tipo de circunstancias. Hay muchas cosas que son ajenas a nuestra voluntad, que usted y yo no tuvimos nada que ver en eso. Pero ese tipo de situaciones no deben afectar o alterar nuestras decisiones para que las podamos encauzar correctamente. Porque hay gente que también atribuye sus malas decisiones a cosas que él no tuvo nada que ver. Hay personas que creen o que piensan que hay gente más afortunada que ellos, porque tienen dinero, porque nacieron en un barrio mejor o porque nacieron en un país desarrollado. Hay gente que piensa así y le atribuyen, ¿cierto?, fracaso de su vida a ese tipo de decisiones en las cuales no tuvo nada que ver. Pero la palabra de Dios, cuando uno estudia juicioso la palabra de Dios, descubre que, que el inicio no importa tanto, sino el final. Esto es como una carrera, que cuando está la gente ahí a punto de arrancar, donde sacan el revólver ese que disparan, todo el mundo sale desbocado. Y ustedes han llegado a ver que alguien cuando salgan a carrera así de una le den el premio, de una le den la corona o la medalla o el trofeo. No, ¿a quién es el que le dan eso? Al que llega, al que sabe llegar. Ese es el que gana el premio. ¿Saben algo, hermanos? Tal vez muchos de nosotros no tuvimos un buen inicio, un buen comienzo. Tal vez muchos de nosotros empezamos una vida en zigzag, desviada, extraviada, llevada, pero lo importante fue que Cristo vino a nuestra vida y Él ordenó nuestros pasos y Él ordenó nuestra vida. Y hay una historia en Jueces, antes de ir al texto que quiero que observemos, en Jueces 6. Alejito también nos lo enseñaba en estos días. Y en el versículo 15. Miren ustedes, por ejemplo, Gedeón. Gedeón no hubiese podido ser esa persona que se hubiera quejado por su mal inicio. Miren lo que él dijo. Ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Como se dice por aquí, estaba en la inmunda. Estaba llevado el pobre Gedeón. Pero ¿saben algo? ¿Cómo lo levantó el Señor? ¿Cómo lo usó el Señor? ¿Y cómo fue el final de Gedeón, cierto? Un final victorioso. Dios lo usó tremendamente. Ahora, con esto en mente, quiero que me acompañen a Éxodo capítulo 28. Éxodo capítulo 28. Y vamos a leer dos versículos que ya habíamos leído, pero solamente habíamos explicado uno. El otro quedó para hoy. Miren lo que dice Éxodo 28, versículos 29 y 30. Éxodo 28, versículos 29 y 30. ¿Está ahí?
y llevará a Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario, por memorial delante de Jehová, ahí está la palabra, continuamente. Este texto lo habíamos visto en la clase pasada y lo habíamos llamado la intercesión continua. Aplicamos este versículo a la oración y lo aplicamos a la manera en que un cristiano debe estar orando continuamente, no solo por él, sino por otras personas, y que las debemos de llevar en el corazón. Pero hoy vamos a mirar el versículo que sigue. Y pondrás en el pectoral del juicio, ¿se acuerdan que era el pectoral? Tablerito que llevaba aquí el sacerdote con 12 piedras preciosas, todas engastadas en oro, todas ahí incrustadas en una lámina de oro. Y dice, mire lo que él debía llevar ahí, el Urim y el Tumim. Aquí nos vamos a detener hoy, para que estén sobre el corazón de Aarón. Subrayen eso en su Biblia. Cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Si la clase pasada estuvimos hablando de ya lo dije, de la intercesión continua, hoy vamos a hablar de la sumisión continua, la sumisión continua. Y ya les voy a explicar por qué. Porque aquí se menciona el Urim y el Tumim. ¿Quién de ustedes sabe qué era eso? ¿Mm? Algunos lo llaman así. ¿Cómo? Exacto. Pero ¿qué más podrá ser? Exacto. Muy bien. Eran instrumentos empleados para descubrir o para discernir la voluntad de Dios. Ahora, sobre la clase de objetos que fueran, he escuchado y estoy investigando bastante sobre eso, y solamente en algo vi que sí acordaban casi todos llegaron a un acuerdo, que eran piedras las que se usaban para discernir esa voluntad de Dios. Algunos difieren en cuanto a la clase de piedras que eran o en cuanto a la cantidad. Algunos dicen que eran 7 piedras, otros dicen que eran 3, otros dicen que eran 2. Esa parte de pronto sí es un poquito más difícil, porque saben algo, hermanos, cuando usted se mete a estudiar lo del tabernáculo y lo del sacerdocio, casi en todas las cosas que la Biblia describe sobre el tabernáculo y la vestidura del sacerdote es muy detallado. Ustedes van a encontrar eso en la Biblia. Las medidas, el material, eh, que el bordado, que la copita, que la coronita, que la campanita, eso era muy detallado. En cambio, en estos dos elementos no se dice mayor cosa. Es un tema un poquito opaco en la Biblia, pero sí está revelado. Al menos se dice que eran elementos que se usaban para discernir o descubrir entonces la voluntad de Dios. Ahora, miren esto, me gustó mucho en la Nueva Traducción Viviente cómo está este versículo. Miren cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Éxodo 28:30. Dentro del pectoral sagrado meterás el Urim y el Tumim para que Aarón lo lleve sobre su corazón cuando se presente ante el Señor. De este modo, cada vez que Aarón entre a la presencia del Señor, llevará siempre sobre su corazón los objetos que se usan para determinar la voluntad del Señor para su pueblo. Tremendo, ¿no? Este versículo en esta versión se aclara más. Y noten ustedes que en varias ocasiones dice que tanto el pectoral como el Urim y el Tumim debían ser llevados sobre ¿qué? Sobre el corazón, sobre el corazón. Obviamente, ese es el órgano, ¿cierto? Vital que cada uno de nosotros tenemos. Vea, usted y yo podemos vivir sin una oreja, sin un ojo, sin una mano, sin un pie, pero no sin el corazón, ¿cierto? Es un órgano vital.
que usted y yo tenemos. Y ahí, sobre ese órgano vital, Dios quería poner estos elementos, hablando de una manera especial que Aarón debía de tener mucho cuidado con ellos, de ser, cierto, muy precavido, muy cuidadoso y tener un acercamiento muy especial con el pueblo, con las personas. Ahora, algunos dicen que el Urim y el Tumim eh, podían ser, por ejemplo, dos piedras, una oscura y otra más brillante. Algunos inclusive dicen que una de esas piedras que podía hasta iluminar un poquito, podía como brillar un poquito de lo brillante que era. Y era como para discernir el sí y el no de Dios. El sí y el no de Dios. Y uno lo va a descubrir en la Biblia en algunas historias. Entonces, Señor, ¿iré a la guerra? A ver, no sabemos. Vamos a meter la mano allá, vamos a revolcar a ver qué piedra sacamos. Si sacaban la oscura, no se vaya por allá que le va a ir mal. Si sacaban la otra, sí, ve que el Señor está contigo. Era como algo así, era algo así. Ahora, otros piensan que eran unas piedras como planas y las arrojaban y dependían de qué cara caían. Si caían sobre una cara, o sea, si las dos caían oscuras, era no. Si las dos caían brillantes, sí. Y si una caía boca arriba y otra boca abajo, no, espere, mijo, que todavía no. Todavía no es tiempo para hacer las cosas. Entonces, en eso no hay mucha claridad. Pero, hermanos, lo que sí podemos decir es que de ese versículo podemos extraer una lección para hablar entonces de la sumisión continua que el cristiano debe tener delante de Dios. La sumisión continua. Ahora, Urim y Tumim son palabras del hebreo y son palabras plurales. El hecho de que terminan en im significa que son palabras plurales. Elohim, exacto, Elohim, ¿cierto? Elohim es una palabra que plural. Es Dios, ¿cierto? Pero manifestado en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Urim y Tumim son palabras plurales y miren lo que significa. Urim significa luces, no luz, luces. Y Tumim, perfecciones. Ese es el significado de esas dos palabras. Luces y perfecciones. Ahora, con ese solo significado, creo, y valga la redundancia, nos arroja mucha ¿qué? Luz acerca de lo que es tener claridad al momento de usted y yo tomar una decisión en la vida en aspectos que usted y yo no sabemos qué hacer. ¿Les ha pasado o no? ¿Usted ha llegado a estar en alguna situación donde como que el mundo se cierra? Como que, ¿y qué hago aquí? ¿Para dónde agarro? ¿Qué decisión voy a tomar? Pues vamos a descubrir hoy un poquito de qué trata entonces el Urim y el Tumim para el cristiano en relación a la sumisión continua que usted y yo debemos de tomar o de tener delante de Dios en relación a nuestras decisiones. Miren esto, en el libro de Números, capítulo 27, versículo 12 en adelante, aparece algo. Vamos a ver algunas cosas aquí y luego vamos a hacer una aplicación. Números capítulo 27, a partir del versículo 12. Sino que aquí tengo unos textos ya subrayados. Aquí está. Números 27, 12. Dice, Jehová dijo a Moisés, sube a este monte Abarim y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Y después que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo, como fue reunido tu hermano Aarón. ¿Qué pasa? Aquí es la escena donde Moisés, ya de lo último que está haciendo terrenalmente, Dios le está diciendo que suba a un lugar y que visualice la tierra prometida. Recordemos que Moisés no pudo entrar a la tierra prometida, ¿cierto?
ahí el Señor se lo va a recordar en el versículo 14. ¿Cuál fue el problema de Moisés? Que golpeó la roca, desobedeció. Y por esa razón, Dios lo disciplinó y le dijo, usted no puede entrar a la tierra prometida. Saltemos al versículo 16, perdón, 15. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo, ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, para que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Y miren él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim. Solamente menciona Urim porque parece que mencionar el Urim era mencionar los dos. Entonces lo resume de esa manera. Es como cuando en la Biblia a veces aparece la palabra espíritu. Sabemos de qué está refiriendo a quién, al Espíritu Santo. Entonces dice, y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová, por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo, como Jehová había mandado por mano de Moisés. ¿Se dan cuenta lo importante que era para ellos el Urim y el Tumim? Tanto que lo menciona aquí en este texto y describe algo en relación a él. Dice que por medio de él, ¿qué iban a hacer ellos? Iban a poder entrar, iban a poder salir, se iban a poder mover. Era como una especie de brújula, ¿cierto? Una guía. Ese elemento que el Señor había depositado en la vestidura del sumo sacerdote. Ahora, a ver, saltemos acá. Entonces el escogido fue Moisés, ¿cierto? En conjunto con el sacerdote Eleazar, y van a poder discernir la voluntad de Dios a través de ese instrumento. Y van a guiar a toda una congregación. Ojo, la Biblia arroja un dato en cuanto a eso. Y tiene que ver con discernir la voluntad de Dios para el pueblo. Es importante cuando usted y yo buscamos la voluntad de Dios para nuestra propia vida. Eso es importante. Pero en relación a un hombre que Dios designa como pastor en una iglesia, en este caso tenemos a nuestro hermanito Antonio, el hermanito Rodolfo que se viene preparando, y hay otros hermanos que están ahí, ¿cierto?, sirviéndole al Señor. Hermanos, muchas veces Dios utiliza uno de sus siervos para discernir la voluntad de Dios para otra persona. Y en este caso son hombres que viven conectados con la presencia de Dios. No con cualquier persona, ¿cierto? Ahora, un buen hombre de Dios que guía el pueblo de Dios es un hombre que depende de Dios y a veces no se apresura en soltar una palabra para guiar a una persona. Yo he tenido la oportunidad de acompañar al hermano Antonio a algunas orientaciones bíblicas y a veces hemos llegado a hogares donde hay matrimonios con unos enredos y unos nudos que hágame el favor. Y el hermano, yo le aprendo mucho a él. Yo me pongo a observar a él qué va a hacer, porque a veces nosotros somos tentados a dar una respuesta rápida. ¿Sí o no? La persona está con su problema, su nudo, vea, llevo 20 años en este problema, en este otro. Y uno a veces cree que en 15 minutos les va a resolver el problema. El hermano se mete a orar. Y él dice,
Gracias por abrirme su corazón, gracias por contarme su situación, pero esto lo voy a llevar delante de Dios. Y en el tiempo de Dios, Dios nos va a guiar y le voy a poder dar una palabra. Eso es muy sabio. Uno no puede llegar de una a desbaratarle el nudo a otro. Imagine un nudo de 20 años, eso no es un tirapunta. Exacto. Y hay que llevar eso delante de Dios para que Dios ilumine, para que el Espíritu Santo muestre, para que el Espíritu Santo guíe. Y obviamente el Señor va dando la salida. Para el Señor no hay nada imposible, pero siempre hay que depender de Él. Recordemos el significado. Urim, luces, ¿cierto? También tiene relación con llama, luminoso o brillante, y Tumim, perfecciones. Y eso habla de algo que es completo o algo que es llevado a la plenitud. Y por eso la persona que toma una decisión o ayuda a otros en sus decisiones debe depender mucho de Dios. Pasar tiempo con Dios, en comunión, en oración, en su palabra. Ahora, llega una pregunta. ¿Para qué Israel necesitaba el Urim y el Tumim si ya tenían la ley de Moisés, la ley de Jehová dada por Moisés? ¿Para qué? Anótese un punto, Juan. Hoy no, menos mal no prometí chocolatina, pero esa es la respuesta. Bueno, pero sí le puedo dar una chocolatinita a Juancho ahí por misericordia. ¿Saben algo? Porque habían casos especiales que en la ley no los iban a encontrar. No los iban a encontrar ahí de una manera precisa. Por ejemplo, bueno, antes de ir al ejemplo, quiero decirles que la Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y uno se pregunta, ¿y acaso eso no será suficiente? Claro, la palabra de Dios está completa y es perfecta. Y seguramente la palabra de Dios que ya está completa nos va a arrojar demasiada luz para algunas decisiones que usted y yo debemos de tomar. Otra cosa que quiero decir, el Urim y el Tumim jamás, jamás iban a contradecir la ley de Dios. Jamás, jamás. Siempre iban a trabajar ¿qué? En perfecta armonía. Pero hay algo que yo les quiero decir. Cuando usted y yo estamos en sumisión continua a la voluntad de Dios, primero, usted y yo nos empapamos de la voluntad de Dios que está aquí ya revelada. Esta voluntad que Dios ya nos dio, usted y yo necesitamos profundizar en ella. Y si usted y yo estamos metidos estudiando la palabra y esta palabra aplicándola a nuestro corazón, la palabra que está reservada, o la voluntad más bien que está reservada, se nos va a hacer más clara. ¿Cuál es el problema hoy en día de muchos creyentes? Tratan de buscar la voluntad de Dios a su manera y no llevan una vida consagrada realmente al Señor. Pero queremos buscar la voluntad de Dios para mi vida. Y hay cantidad de creyentes tomando decisiones fuera de la voluntad de Dios, pero pensando que están en el centro de la voluntad de Dios. Creyentes que lamentablemente no toman una Biblia en semana, creyentes que lamentablemente no buscan a Dios constantemente en oración y en esa condición buscan con quién casarse, buscan qué trabajo, ¿cierto? En qué se van a emplear, buscan qué van a estudiar, buscan qué lugar visitar. Hermanos, el cristiano debe aprender a estar sometido a la voluntad de Dios para dar cualquier paso en la vida. Y se nos va a hacer muy fácil si estamos empapados de la voluntad revelada. La voluntad reservada se nos hará mucho más fácil. ¿Voy claro hasta ahí? Bueno. Ahora, la nación de Israel
a veces enfrentaba decisiones y obstáculos donde necesitaban una respuesta divina, una palabra de Dios precisa o una instrucción específica que no la iban a encontrar en la ley, no la iban a encontrar ahí. Entonces ellos, ¿qué necesitaban hacer? Consultar el Urim y el Tumim. Y hay algunos ejemplos en la Biblia, que no sé por qué no los escribí aquí con cita, pero por ejemplo ellos a veces necesitaban enfrentar alguna batalla, necesitaban ir a una batalla o necesitaban ir por cierto lugar. Ellos podían consultar al Señor y el Señor precisamente les indicaba por dónde ir. Si hay un texto en el Nuevo Testamento, Primera de Pedro 1:19. Vamos a verlo bien este texto. Miremos lo que dice, Primera de Pedro 1:19, perdón, Segunda de Pedro. Sí, Segunda de Pedro, ¿eh? Es que yo lo hago a propósito, recuerden. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Tenemos una palabra que es la Biblia, que nos va a guiar, que es una lámpara, que nos va a ir mostrando el camino. Eso es verdad. Pero para usted y yo poder entender esa palabra y discernir la voluntad de Dios, necesitamos otra persona. ¿Quién? Y el Espíritu Santo. La Biblia dice que es el Espíritu Santo el que nos guía a toda la verdad. Claro, usted y yo podemos tener en la casa 5 o 6 Biblias, las versiones que queramos, y es más, la podemos leer y entender, pero se requiere de la ayuda del Espíritu Santo para poderla aplicar y discernir la voluntad de Dios para poder aprender a tomar decisiones acertadas. Hermanitos, sí que debemos de aprender a estar ¿qué? Sometidos, tener una sumisión continua a la voluntad del Señor. Y hay un ejemplo, que este es el que quería ver, y es curioso porque aunque aquí no se menciona el Urim y el Tumim, pero sí es un ejemplo que creo que encaja perfectamente con esto que estamos hablando. Y está en 2 de Samuel 5. Libro de Samuel, 2 de Samuel, capítulo 5. Tal vez muchos de ustedes ya la saben. Creo que en estos días hablaba con Juancito de esto, me parece. Miren este texto, 2 de Samuel, capítulo 5. De hecho, lo quiero leer, porque ustedes me van a ayudar a descubrir esto acá. 5:17. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David, y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Subraya ese texto, lo vamos a volver a leer. Y 18. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Tengan eso en cuenta. Entonces consultó David a Jehová diciendo: ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal Perasim, y allí los venció David, y dijo: quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por eso llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Leamos el versículo 22. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaim. ¿Se acuerdan de ese versículo? ¿Dónde lo leímos? En el 18. Básicamente el 18 y el 22 son casi iguales. O sea que la escena se repitió. Ahora, si la escena se repite, ¿qué tenía que haber hecho David? ¿Ella ya sabía lo que tenía que hacer, sí o no? Y mire lo que hizo. Versículo 23. Y consultando David a Jehová,
Él le respondió, no subas. ¡Ay! Era la misma escena, pero diferente instrucción. Nota a eso, nota a eso. Si no, rodéalos y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oiga ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser o Geser. ¿Qué podemos descubrir ahí en relación a la sumisión continua? Exacto. A veces usted y yo ya creemos que sabemos ciertas cosas. Es tan importante depender de Dios, porque el Señor muchas veces da estrategias y da advertencias o da instrucciones diferentes. Aunque los filisteos hicieron lo mismo, se juntaron en el mismo valle y tenían la misma estrategia, el Señor dijo, en esta ocasión la instrucción es diferente. Y de ahí extraemos algo, lo necesario y lo importante que es usted y yo estar ¿qué? Sometidos a la voluntad de Dios. La Biblia dice que basta cada día su propio afán. Yo no puedo vivir la voluntad de Dios hoy y pensar que esa voluntad va a ser exactamente igual para mí mañana en ciertas áreas de mi vida. En otras cosas sí va a ser igual, pero en otros aspectos puede variar, puede cambiar. Aprendemos entonces que usted y yo no podemos ser sabios en nuestra propia opinión, creer que ya sabemos cómo hacer una cosa o la otra. Por más experimentados que seamos, nunca, nunca, nunca se nos olvide consultar con el Señor. Y a eso lo llamamos sumisión. Someternos a la voluntad de Dios. Y por más que la prueba se repita de igual manera, volvamos a consultar al Señor. Claro, creo que vamos claro, ¿cierto? Ahora, yo recuerdo un vecino que era vecino de nosotros allá donde estamos viviendo, carpintero, un carpintero. Él tenía casi 50 años de experiencia, casi 50 años de experiencia en su profesión. Lo visité en varias ocasiones en su taller. Tenía todo tipo de máquinas, montones de aserrín y madera por todos lados. Un día tenía que recortar un pedacito de madera, pequeñito. Siempre, él me dijo, vea, yo siempre, siempre, siempre usaba como un protector. No sé de qué trata bien, pero creo que es como una tabla o algo que protege los dedos. Y él me dijo, era algo tan sencillo, yo había recortado trozos de madera tan grandes que me confié. Y sabiendo lo que tenía que hacer, sencillamente tomé ese trozo de madera y lo pasé. Pues hasta ahí le llegaron 2 falanges de 2 dedos. Se los cortó. Pero la historia no termina ahí. Por no hacer lo que él siempre tenía que hacer y algo que él había aprendido toda la vida, esos 2 dedos se le infectaron. Y yo creo que Juancho sabe quién era. Y a raíz de esa infección fue a aplicarse una inyección. La inyección, la aguja estaba infectada, le cayó una gangrena y hace más de un año partió con el Señor. A raíz de eso. ¿Y de dónde partió todo? De hacer las cosas a su propia manera. Ahora era un gran hermano, un gran hombre de Dios y se equivocó en eso. No estamos diciendo entonces que por cualquier error ya el Señor nos va, ¿cierto? Pero es una historia que ilustra esto. ¿Cuántas veces usted y yo somos sabios en nuestra propia opinión para tomar ciertas decisiones sentimentales, laborales, en la economía o en otras áreas? Ahora que está tan de moda lo de las elecciones, ay, sí que tenemos que depender de Dios para eso, hermanos. Porque por un voto
o se va por un lado o se va por el otro. Mire que esto está dividido. Y aún en eso usted y yo debemos de ¿qué? Depender del Señor. Vale aclarar que el Urim y el Tumim no funcionan en un corazón rebelde. Y ahí está el ejemplo del rey Saúl. Con esto ya vamos finalizando. La Biblia nos dice que Saúl estaba desesperado. Llegó un momento en su vida en que no sabía qué hacer. Y Saúl es el cuadro del típico hombre que a veces quiere aparentar que vive en dependencia de Dios, pero todo lo contrario. Hacía lo que su obstinado corazón le dictaba. No dependía de Dios para tomar decisiones. Ahora, él solamente quería vivir de apariencias. Cierto, que todo el mundo lo viera al lado de Saúl y ganarse la fama, de Samuel, gracias. Pero me gusta soltarlas así para ver si están pendientes. Gracias, Alejito. Y saben algo, Dios estaba lejísimo de Saúl. Y hay un texto allá en 1 Samuel 28, ya terminando. 1 Samuel 28. En el versículo 4. A partir del versículo 4, miren esto. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Ya Samuel había muerto y Saúl vivía a las naguas de Samuel todo el tiempo. Hasta que llegó un día en que el velo se le rasgó, ¿cierto? Que él se asió de él y dice la Biblia que rasgó. Y esa fue la última vez que Saúl vio a Samuel con vida. Nunca más lo volvió a ver en vida. ¿Y saben algo? Este hombre trataba de buscar la voluntad de Dios a la fuerza. Le echaba mano a un sueño, nada. Un profeta, tampoco. El Urim, menos. ¿Y sabe qué hizo? Terminó consultando una bruja. Ahí usted lo va a leer, versículo 7. Mandó a traer una bruja. Imaginémonos nada más el desespero de este hombre. ¿Y sabe usted qué era lo único que tenía que hacer Saúl para poder volver a alinearse con la voluntad de Dios? Caer de rodillas. Y con eso quiero terminar. Yo no sé usted cómo está hoy en relación a las decisiones que toma, buscando la voluntad de Dios para su vida en ciertos aspectos de su vida. Pero si usted de pronto no está bien con Dios, no lo fuerce, no force a Dios a que le hable o a que le diga o a que le guíe. Sencillo, caiga de rodillas, pídale perdón a Dios. Ahí le va a empezar a funcionar el Urim y el Tumim. De lo contrario no va a funcionar. Ahí, cuando usted y yo se somete a la voluntad de Dios, limpiando su corazón, pidiéndole perdón, Dios vuelve y lo recibe, Dios vuelve y corre la cortina, porque a veces nuestros pecados nos alejan de Dios. Y uno es tan inocente a veces que en pecado y pidiéndole a Dios la voluntad. Eso no funciona así, no funciona así. Saúl lo único que tenía que hacer era pedir perdón, invocar su misericordia. ¿Y qué hacía Dios? De uno lo iba a perdonar. Dios no le iba a poner tiempo ni le iba a enredar la vida. Dios estaba dispuesto a perdonarlo. Hermanitos, aprendamos a discernir la voluntad del Señor. No pensemos que no la sabemos todas. Proverbios 3, y oramos. Todo no lo sabemos. 3:5.
Fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Oremos. Padre, te agradecemos por tu palabra